Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por aceptar la invitación a este webinar que se enmarca dentro de la política de reactivación educativa integral del Ministerio de Educación denominada Seamos Comunidad. Esta política propone abordar los efectos de la pandemia en las comunidades educativas desde una mirada sistémica, integral, contextualizada y estratégica, con un enfoque intersectorial y participativo. Para esta ocasión hemos invitado a tres prestigiosas investigadoras y autoras del libro que lleva justamente el nombre del webinar, Formación emocional en contextos educativos. Neva Milicic, Teresita Marchán y Soledad López de Lérida, a quienes desde ya les damos la más cordial de bienvenida y agradecemos que hayan aceptado nuestra invitación. Neva Milicic se graduó como doctora en psicología por la Universidad de Gales en el Reino Unido. Es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en educación. Es profesora titular en la Escuela de Psicología de la misma universidad, con cátedras como Trastorno del Aprendizaje y Educación para Padres, así como autora de diversos libros. Teresita Marchán es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y fue docente del programa de Magíster en Educación Especial de la PUC. Formó y dirigió el Departamento de Psicopedagogía del Liceo Alemán de Santiago, fue directora ejecutiva de la Fundación Educacional Arauco y directora y asesora de la Fundación Belén Educa. Soledad López de Lérida se graduó como psicóloga con mención en Psicología Clínica en la Pontificia Universidad Católica de Chile y del posgrado de Psicoterapia Sistémica para Niños y Adolescentes. Es profesora universitaria, doctora en Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ellas llevan ya 30 años trabajando en capacitación de profesores, directivos y especialistas en diversos contextos. Toda esa experiencia y lo vivido durante la pandemia se transformó en este libro para profesores sobre desarrollo emocional, con teoría, claro, pero también con estrategias y recursos. Entonces queremos partir preguntándole justamente a Nieva Milicic, ¿cuál es la importancia de la educación emocional? Hola Claudia, muchísimas gracias por invitarnos al Centro de Perfeccionamiento, de la persona de Lilia Concha y tuya, que has estado detrás de toda la gestión de este webinar, porque la verdad que los webinars duran una hora, pero la programación dura un poco de tiempo más, ¿no es cierto? Estamos muy contentas de estar aquí. Eh, la relación con los profesores ha sido para nosotros un motor muy importante, entendiendo que el profesor es la piedra clave de la educación. Y en ese sentido, cuando comenzamos a trabajar en el libro Formación Emocional en Entornos Educativos, estábamos ya en ello. Bueno, nosotros con la Tita hace 30 años, la Soledad un poco menos, porque vamos a transparentar la relación. Soledad es hija mía y está aquí no por eso, sino que porque tiene un doctorado en el área y porque sabe a esta altura, creo yo, de algunas cosas más que nosotros, especialmente de mindfulness y de otras herramientas que ayudan en la educación. ¿Por qué decimos que la educación emocional es fundamental? Primero, porque no hay educación posible si no hay bienestar emocional. Nadie puede aprender si está angustiado, si está aterrorizado. Hay evidencia clara y científica que el cortisol, que es lo que uno secreta cuando está angustiado, es lo que más interfiere la angustia. Entonces, para que los estudiantes aprendan y para que los profesores podamos enseñar, necesitamos tener una sensación de bienestar emocional. Y en esta medida vamos a poder conectar, ¿no es cierto?, como está en esta lámina, el cerebro con el corazón. No se trata que la educación cognitiva sea otro espacio, sino que es un sistema y cuando una persona está contenta aprende más fácil y cuando aprende se pone más contenta. Hay una sincronía, ¿no es cierto?, entre el aprendizaje emocional y el aprendizaje cognitivo. No son complementos el uno del otro, sino que están profundamente imbricados. Desde algunas décadas, como tú decías, esta ha sido nuestra pasión. Empezamos trabajando en autoestima y siempre nos llamó la atención
la poca importancia que se le daba en el currículum educacional de formación de profesores a la educación emocional, que no había una cátedra que se preocupara de ello. Y cuando llegó la pandemia, tomamos conciencia de lo frágiles que éramos, de cómo una crisis había afectado de tal manera la salud mental de los estudiantes, pero también nuestra salud mental. No era un problema de los otros, sino que de todos nosotros. Entendemos la educación emocional como un poco lo dijo Claudia en la introducción, como una perspectiva integral en que considera indisoluble lo cognitivo, lo afectivo, lo corporal y lo ético. Creemos dentro de un enfoque sistémico interaccional que los vínculos que las personas aprenden a hacer en una comunidad educativa son el aspecto central de la educación emocional. Los vínculos que las personas hacen consigo mismo, porque después de todo uno mismo es la persona con que anda siempre en la vida, y entonces es importante que los niños se sientan contentos de ser quienes son. Los vínculos con los otros estudiantes, los pares, son un vehículo de aprendizaje muy importante para los niños y muy importante para la formación de su cerebro, la relación con los otros niños, la relación con los profesores y también la relación con el medio ambiente. Una persona que aprende a admirar la naturaleza, que se tranquiliza mirando el mar, veíamos todas esas transparencias que nos pusieron al comienzo de todo Chile, ¿no es cierto? Y uno paseaba por el sur, por el norte, por la isla de Pascua, y iba sintiendo de alguna manera las emociones que tuvo las veces que tuvo la posibilidad de pasar para allá. Nosotros consideramos que la educación emocional evidentemente tiene un tremendo aspecto evolutivo, porque muy distinto es educar un preescolar que un escolar y otra cosa más compleja es entenderse con un adolescente. Y entonces tener conciencia de qué es lo que sucede en el mundo interior en estas distintas etapas y de cuáles son sus necesidades es muy importante y los profesores necesitan eh, poder acompañarse entre ellos para poder compartir las dificultades y también las experiencias emocionales exitosas. Y como no se puede dar lo que no se tiene, consideramos fundamental la formación profesional docente y de toda la comunidad educativa. Desde la persona que recibe al niño en la puerta, sea esta la directora, sea la persona del portero, le está transmitiendo al niño un mensaje de acogida o de rechazo. Está armando con él un vínculo. Y esta formación profesional docente, que creemos que es muy importante, yo siempre he planteado sin ningún éxito, pero a lo mejor ahora tengo un poco más de éxito, que debería haber cada ciertos años, 5, 6, 7, no sé, un trimestre al menos de formación de los profesores en actualización de lo que está sucediendo y lo que está sucediendo en el área de la educación. En 10 años la educación cambia mucho. Los niños, ¿cómo les cuento cómo cambian? Lo que estamos viendo hoy en los niños de 12 años, en los niños de 10 años, es completamente distinto de lo que veíamos hace 5 años atrás, ¿no es cierto? Nos encontramos con problemas emocionales muchísimo más graves, con niños hiper maduros en algunas áreas y completamente inmaduros en otras. O sea, tenemos una personalidades en formación distintas que demandan de nosotros como educadores competencias emocionales distintas. Y por eso decimos que los pilares de la educación emocional son esto, pero básicamente la persona del profesor es lo que a nosotros más nos importa como vehículo, como acompañante de los niños en esta tarea central que es formar a los demás. Esta slide que a nosotros nos gusta mucho, que dice que bueno, su corazón es ligeramente más grande que el promedio de los corazones humanos, pero eso se debe a que usted es profesora. La verdad es que en la medida que nuestro trabajo son los vínculos con los alumnos y lo que hacemos se hace a través del vínculo. Cuando tenemos un buen vínculo, los niños aprenden. Cuando el vínculo es tóxico, los niños no aprenden.
recordemos nuestras propias situaciones como estudiantes, aquellas materias y aquellas asignaturas en que los profesores nos visibilizaban como una persona inteligente, competente, habilosa. Nos gustaban aquellas asignaturas en que el profesor nos consideraba poco apto, era indiferente, no se comunicaba con nosotros como decía una niñita paciente mía, lo atroz, doctora, no es que a uno la reten, sino que lo atroz es que a uno lo humillen. ¿No? A ella le costaba mucho aprender a leer y él había sido muy humillada por este hecho y eso a ella la hería. Entonces nosotros sabemos que los profesores están muchísimo tiempo en relación con los alumnos y en esas acciones educativas ellos no solamente educan a que el niño hable mejor, aprenda a leer, aprenda matemáticas, sino que está construyendo el cerebro de los niños. Toda la neurociencia ha venido a apoyar el problema del aprendizaje emocional, entendiendo que en toda interacción empiezan a producirse sinapsis que van a ayudar a formar el cerebro del niño. Y que lo que no se hace no forma cerebro. Y cuando hablamos de las brechas educativas, hablamos de que los niños no han tenido oportunidad de, a través de la estimulación, de desarrollar un cerebro igual que sus compañeros. Entonces, esto que toda acción educativa construye cerebro es para nosotros fundamental. En la pandemia nos encontró con los primeros capítulos escritos, pero decidimos reescribirlos porque empezamos a pensar que no hay aprendizaje posible si no hay, yo diría que esas son las tres ideas fuerzas, ¿no? Que el vínculo es la tarea central de la educación emocional, que toda acción educativa construye cerebro y que no hay aprendizaje sin bienestar emocional. Y dentro de esos tres, y eso es especialmente importante en situaciones de crisis como la que estamos viviendo. Muchas gracias, Neva. Queremos saludar también a todos los profesores que se han unido durante este webinar. Tenemos gente de Ñuble, de Chillán, de Rancagua, de Quillota, de Ercilla, de todo el país que se están uniendo a este webinar, lo cual nos parece súper importante y desde ya los queremos invitar a que dejen en el chat sus preguntas para las tres invitadas de hoy. Y a continuación voy a dejar con ustedes a Teresita Marchand, nos va a hablar cuál es la relación entre resiliencia y la educación emocional. Teresita. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Lidia, por habernos invitado, darnos esta oportunidad de comentar, digamos, sobre el libro, sobre este importante tema que nos parece hoy especialmente relevante. Yo creo que todas las personas nos vemos enfrentadas a situaciones adversas. Estas situaciones, cuando han sido muy significativas en la infancia o en otros periodos, nos pueden dejar cicatrices y afectar la autoestima y afectar la vida. Pero frente a la adversidad podemos actuar de dos formas, en forma resiliente o en forma vulnerable. Aquí en esta lámina podemos ver fotos de personas que serían ejemplos de resiliencia, es decir, de personas que a pesar de haber vivido una situación difícil, han tenido la capacidad de enfrentar las situaciones adversas, de superarlas y de aprender de ellas. Las personas vulnerables, en cambio, frente a la adversidad se quiebran, no saben qué hacer, disminuye su capacidad de respuesta y eso lesiona fuertemente la confianza en sí misma, que es el eje de la autoestima. La resiliencia es un concepto que ya Michael Rutter ya lo escribió en 1981, como un fenómeno demostrado por personas, por jóvenes, por adultos que lo hacen bien, a pesar de haber experimentado una forma de estrés
que uno podría pensar que tenía un riesgo sustancial de un resultado adverso. Pero el gran exponente del tema ha sido Boris Cyrulnik, un especialista quien ha profundizado en los conceptos de resiliencia y trauma desde su propia experiencia personal y también desde su experiencia profesional. Algunos de sus grandes libros son El murmullo de los fantasmas, Los patitos feos, Sálvate, la vida te espera. Yo creo que son todos títulos muy sugerentes del contenido que trata. La resiliencia hoy en día es considerada un componente de la salud mental y emocional, y por lo tanto es una competencia que se puede desarrollar. Eso es algo muy importante porque en la escuela cumple un rol importante en esta tarea. La función es desarrollar la capacidad humana de enfrentar, de sobreponerse, de ser fortalecido y transformado por las experiencias de adversidad. El concepto de la resiliencia en el campo de la educación resulta especialmente esperanzador, porque rompe con el determinismo psicológico, ya que las personas resilientes tienen la capacidad para enfrentar las situaciones adversas, como dijimos, superarlas e incluso aprender de ellas. Para los profesionales que trabajan especialmente con niños y adolescentes, supone una actitud positiva de centrarse en los recursos existentes tanto en las personas como en el entorno para ayudar a las personas a reconstruirse si es que están viviendo una situación de trauma, a redefinir un proyecto personal, tomando en cuenta las experiencias vividas, pero también dándoles un nuevo significado. Al trabajar en resiliencia, quédate atrás, porfa. Al trabajar en resiliencia, podemos nosotros operar previo a la situación de adversidad, lo que estábamos hablando, operar en forma preventiva, formar alumnos resilientes. Y también podemos operar posterior a la situación de adversidad y hacer acciones e intervenciones que ayuden a alumnos específicos a reconstruirse y a redefinir un proyecto personal, tomando en cuenta las experiencias vividas, pero ayudándolos a darles un nuevo significado. Ahora sí, como educadores, sí vemos ciertas cosas en los niños, como por ejemplo, un comportamiento difícil de abordar para el adulto, si vemos que hay grandes cambios, si vemos emociones intensas. Tenemos que conocer los recursos del entorno que hará estabilizar a ese niño y su familia. Necesitamos saber de la calidad del apego de ese niño con sus figuras más cercanas. Y necesitamos también saber de las competencias parentales para el desarrollo sano, social, emocional y cognitivo. Y también saber que las respuestas culturales son muy diversas. Eso para ayudar a los niños que están sufriendo un trauma, y nos va a tocar durante la escolaridad como profesores ver que hay niños que pasan por nuestros cursos y que nosotros sabemos que están pasando por una situación difícil y tenemos que ayudarlos. Como figuras de apego secundario, como promotores de resiliencia, tenemos que trabajar en el tema de los patrones de apego. Tenemos que tener conciencia que somos tutores de resiliencia. Un niño que está pasando por una situación difícil, el profesor puede hacer de ese tutor. Importante establecer expectativas positivas en relación al desarrollo de los niños y las niñas. Decirles que ellos pueden, que ellos son capaces de afrontar una dificultad, que son capaces de salir adelante. Nosotros estamos cumpliendo como profesores un rol
como modelaje socioemocional, cómo reaccionamos frente a esto, cómo ayudamos, cómo acogemos, qué palabras usamos, qué expresiones usamos. Y por lo tanto estamos tomando conciencia que de nosotros puede depender el favorecer la elaboración de situaciones críticas. Grothberg, un especialista en el año 96, publicó un modelo de resiliencia y nos permite entender qué actitudes son necesarias para favorecer a las personas la capacidad de recuperarse de la adversidad. Él habla de que tenemos que llevar a los niños a decir: yo tengo, yo soy, yo puedo. Yo tengo personas que me quieren. Yo tengo personas que me ponen límites. Yo tengo modelos para actuar. Yo tengo personas que quieren que sea autónoma. Y yo tengo personas que me ayudan si estoy en peligro. Que sean capaces de decir: yo soy alguien que otros quieren. Yo soy feliz cuando hago algo bien. Soy respetuoso de mí y de los otros. Soy una persona dispuesta a responsabilizarme en mis actos. Estoy seguro respecto a que soy capaz de salir bien. Y también niños que puedan decir: yo puedo hablar sobre lo que me asusta, buscar maneras de resolver mis problemas, controlarme cuando tengo ganas de hacer algo peligroso, buscar el momento apropiado para actuar o para hablar, y muy importante, puedo encontrar a alguien que me ayude. Otras personas, otros especialistas han tratado de entregar esta información de distintas maneras. Por ejemplo, nos hablan, digamos, de un mandala de la resiliencia, Wallin y Wallin, y nos dice: hay 7 características que tú tienes que formar en los alumnos: la introspección, la independencia, la capacidad de interacción, la iniciativa, el sentido del humor, la creatividad, la ideología personal. Yo como profesor me puedo hacer muchas preguntas. Por ejemplo, ¿me intereso en la historia de vida de mis estudiantes? ¿Los ayudo a conectar con los momentos de sus vidas que les han sido significativos? ¿Me centro en la fortaleza de mis alumnos y los reconozco explícitamente? ¿Me preocupo que las experiencias de éxito de mis estudiantes sean significativamente más que las de fracaso? ¿Converso con mis estudiantes acerca de historias o noticias de personas que se han sobrepuesto a obstáculos? ¿Le ofrezco a mis estudiantes ayuda y estrategias para motivarse o sobreponerse cuando enfrentan momentos de dificultad? El uso de recursos educativos es fundamental para tocar estos temas tan importantes. El mostrar una película, por ejemplo, como Estrellas en las Tierras de Amir Khan, que nos relata la historia de un niño con severos trastornos de aprendizaje, que fue repitente, que fue expulsado, cómo al final la llegada de un profesor cambia su vida y la de su familia. Si vemos una buena saga como Harry Potter era un huérfano, hostilizado por sus tíos, que usa anteojos, pero sin embargo es capaz de ser el gran héroe. Si vemos una saga como Anne de Green Gables, que es de la escritora canadiense de la Lucy Montgomery, que es una niña que es colorina, que se siente diferente, que no le gustan cosas de su físico, y sin embargo es una gran líder que logra salir adelante. El ver un corto animado como El Patito Feo, que sale en búsqueda de un lugar más acogedor cuando es rechazado. El leer un buen libro como El primer hombre de Albert Camus. Neva le va a hablar más adelante de la importancia de los recursos en el desarrollo socioemocional y los motivará a utilizarlos por tema, dándoles ideas y referencias. Por lo tanto, podemos trabajar, la resiliencia la podemos desarrollar, podemos tener un importante papel
Y también la autoestima es una importante competencia y esa también la podemos trabajar, y para eso voy a dejar con ustedes a Soledad López. Muchas gracias, Teresita. Como bien decías, uno de los temas más importantes es la autoestima, la apreciación de sí misma. Entonces, Soledad, ¿cómo se enseña la autoestima? Muchas gracias, Claudia, al CPIP y a todas las personas que hoy día se entusiasmaron después de un retorno de unas largas vacaciones. Me imagino que el aterrizaje fue para algunos esperanzador, para otros puede haber sido forzoso, como son las experiencias emocionales, ¿no? Todos llegamos en lugares distintos y poder reconocer desde dónde llegamos. Así es que agradecerles a todos que estén conectados hoy día. Hablando de este papel de la educación emocional que se puso de relieve luego de las pandemias. Si algo tienen las crisis, ¿no? Y que nos estaba enseñando Tita, es la posibilidad de poder aprender, de poder crecer, ¿no? Y quizás una de las enseñanzas que nos ha dejado es que tenemos que cuidar en mayor medida el bienestar emocional. Y que la escuela también tiene un lugar para eso, porque los niños pasan muchas horas al día y tienen figuras, como decía Teresita, muy significativas para ellos, estos apegos secundarios. Antes no hablábamos de apegos secundarios hasta que aprendimos que no solo las madres eran importantes figuras de apego, luego incorporamos a padres, a otros familiares, y también los profesores son tremendos. Albert Camus, que mencionaba Teresita en uno de los recursos en el libro, fue también muy valorado por su profesor, y él lo reconoció cuando se ganó el premio Nobel, ¿no? Escribió una carta a su profesor Germain, que pueden buscar por ahí, está en internet, agradeciéndole lo que él significó en su vida, para poder llegar a ser, ¿no?, más adelante premio Nobel. No es necesario llegar a ser premio Nobel, ¿no?, sino simplemente poder llegar a tener niños que sean un aporte a la sociedad, donde sea que les toque estar. Y la autoestima es, como tú dices, no sé si es el más importante, pero es una base sustantiva. Es este diálogo interno con el que nos acompañamos siempre cuando nos vamos a enfrentar a situaciones, por ejemplo ahora que nos tenemos que enfrentar, a hablar con ustedes, ¿no?, con muchos profesores, es el diálogo que yo me digo a mí misma, ¿no? Yo puedo, como dice la Tita, ¿no? Yo soy, efectivamente yo soy la hija de la Neva Míresis, ¿no es cierto? Pero yo también sé que puedo, porque he aprendido, he tenido la fortuna de estar al alero de grandes maestras, entre ellas la Teresita y Neva, y aprendí muchísimo pudiendo escribir este libro. Y sabemos que la autoestima, ¿no?, que es este diálogo interno, es un factor de los problemas emocionales. Es uno de los elementos que Cyrulnik, que está aquí citado, dice que es de los pilares, ¿no?, para poder desarrollar la resiliencia, como lo es también el humor, ¿no es cierto?, y otras características que son importantes, sobre todo tener a alguien, ¿no?, que te escuche, alguien que te crea, y alguien que te ayude a resignificar lo que te va a significar tus eventos para poder proyectarte hacia un propósito adelante. Y cuando uno tiene una autoestima más positiva, eso contribuye a una mejor salud mental, que es lo que queremos de todos nuestros estudiantes, niños, jóvenes, y también los que están en la educación superior, que también les ha tocado un desafío, a través de su función de amortiguador de estas experiencias negativas, ¿no? Porque si yo me siento competente, me voy a sentir que puedo enfrentar los desafíos, ¿no? Porque la crisis es un desafío, es ponerte al límite, es sentir yo no puedo con los recursos que tengo, ¿no? Y eso es la crisis. Y hace un quiebre, ¿no?, entre un antes y un después. Si yo tengo una buena autoestima, me voy a poder enfrentar a esta situación. Y cuando he vivido una situación difícil, es importante que ayudemos a los demás a sentirse competentes, ¿no?, a tener ese sentimiento de autoeficacia, porque hemos perdido un poquito esa sensación de control, esa sensación de yo puedo. Lo que queremos entonces es que los niños logren enfrentar estas situaciones adversas, superarlas e incluso aprender de ellas. Y para eso yo traigo un recurso hoy día acá, que se lo voy a aprovechar de leer. Este es un cuento que se llama La vasija con grieta, que habla de un hombre que era cargador de agua en la India, y tenía dos grandes vasijas que colgaban a los extremos de un palo, y este palo lo llevaba encima de los hombros. Una de las vasijas, que era este lugar donde él cargaba el agua, tenía varias grietas, pero mientras que la otra era perfecta, ¿no?, y podía llevar todo el agua hasta el final del camino que hacía este aguador a pie desde el arroyo hasta la casa de su patrón. Pero cuando llegaba, la vasija rota, en cambio, solo tenía la mitad del agua. Y eso sucedió así durante 2 años completos, todos los días.
Y desde luego la vasija que era perfecta estaba muy orgullosa de sus logros, porque se sabía que era perfecta para los fines que fue creada. Pero la pobre vasija agrietada, la que tenía grietas, estaba muy avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable, porque solo podía hacer la mitad de todo lo que se suponía que era su obligación. Después de 2 años así, la tinaja quebrada, la vasija, le habló al aguatero y le dijo: estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo, porque debido a mis grietas, solo puedes entregar la mitad de mi carga y solo obtienes la mitad del valor que deberías recibir. El aguatero, una persona muy compasiva, le dijo: cuando regresemos a la casa, quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino. Y así lo hizo la vasija, y en efecto vio muchísimas flores a lo largo del trayecto. Pero sin embargo, cuando llegó se sintió apenada porque solo quedaba dentro suyo la mitad del agua que debía llevar. El aguatero le dijo entonces: ¿te diste cuenta de que las flores solo crecen en tu lado del camino? Siempre he sabido de tus grietas y quise sacar el lado positivo de ello. Sembré semillas de flores a lo largo del camino por donde vas y todos los días las has regado, y por 2 años yo he podido recoger estas flores. Si no fueras exactamente como eres, con todo y tus defectos, no hubiera sido posible crear esta belleza. De los cuentos como este pueden sacarse muchos mensajes y cada uno va a leer el cuento desde donde cada uno hoy día está. Uno hoy día puede identificarse con la vasija, otro lo hará con el aguatero. Y si hiciéramos una reflexión, ¿no?, de esto, veríamos las múltiples interpretaciones que pueden surgir y los mensajes que un mismo cuento puede traer. Incluso un mismo cuento leído más de una vez, ¿cierto?, puede traernos distintos mensajes a uno mismo. Y esa es la importancia de utilizar estos recursos que sirven como puerta de entrada. Si probemos a la autoestima, que es el juicio que se hacía, por ejemplo, esta vasija de sí misma, donde estaba muy avergonzada, el mensaje que ella se decía es que ella tenía grietas y que no daba, ¿no es cierto?, y no era perfecta como las otras, probablemente se comparaba en función de la otra vasija. Es lo que la persona se dice a sí misma sobre sí misma. Posiblemente esta vasija no se decía lo mismo antes de la resignificación del aguatero que lo que se decía después. Y entonces la valoración que se hacía de estos juicios era distinta, ¿no? Antes sus grietas eran un desastre, eran una molestia, era algo para sentirse avergonzada. Luego, ¿no?, los mismos atributos pueden valorarse de otra manera. Esto quiere decir que yo me puedo decir algo a mí misma, pero la valoración que yo hago puede ser diferente. Yo puedo decir que soy una persona sensible, ¿no? Y para mí, como psicóloga, eso me parece que está fantástico, está en el centro de mi identidad y yo lo valoro. Pero si fuera levantador de pesa, ¿no?, quizá, o de estos, gente que pelea, ¿no es cierto?, lucha libre, ser sensible quizás no sería el atributo principal y yo lo valoraría negativamente. Entonces no es solo lo que me digo, sino la valoración que yo hago de ese juicio. Y eso es lo que tiene una gran incidencia en la calidad de vida de las personas, ¿no? Lo que las personas nos decimos y cómo lo valoramos, y en lo que vamos a hacer, como lo que vamos a poder producir, en lo que vamos a poder sentirnos competentes, y eso va a repercutir en nuestra salud mental, y en definitiva nos va como generando el camino a lo que vamos a llegar a ser. Pocos de estos atributos funcionan como profecía autocumplida. Cuando yo me digo que soy desordenada, cuando yo me digo que soy tonta, ¿no?, probablemente voy a ir construyendo el camino hacia allá. Lo contrario, si yo me voy diciendo mensajes positivos a mí misma. Pero estos mensajes no solo me los digo yo, porque aunque diga auto, esto no quiere decir que sea algo que uno dependa de uno y se lo entrego uno a sí mismo, ¿no? En gran medida la autoestima se define y depende de lo que otros me pueden entregar como mensaje. Los otros funcionan como un espejo de mí. Entonces son los mensajes que el resto, que los más significativos, serán los padres en primera instancia, el núcleo familiar, la escuela cuando los niños entran al colegio, los padres más adelante en la adolescencia. Eso va a ir desarrollando mi autoestima.
esos mensajes que cada una de ellas me entregan. Entonces, cuando somos conscientes que los mensajes que le entregamos a otros construyen autoestima o destruyen la estima de los demás, ¿cierto? Vamos a poder tener más cuidado de los mensajes que estamos enviando y vamos a tratar de fortalecer, ¿no? Y mandar y reforzar mucho más aquellos atributos positivos que centrarnos en las grietas, como bien lo pudo hacer este autor. Lo importante es que al final del día la persona se sienta querida, querible por los demás, valorado, acompañado y importante para otros y para sí mismo. Porque, ¿cuál es el riesgo final, ¿no? De una baja autoestima, una autoestima negativa? Es que la gente no se sienta digna de vivir, ¿no? Con las consecuencias que eso puede llegar a tener, ¿no? Y que hemos podido observar el aumento de intentos y ideación suicida. Y lamentablemente de suicidios consumados. Entonces, esta palabra, que es la autoestima, tiene un gran poder transformador. No nacemos con ella, la vamos construyendo, ¿no? Así como mi mamá decía que se construye el cerebro, la autoestima se construye en este cerebro. Esto que se construye el cerebro no quiere decir que se construye lo cognitivo, porque en el cerebro está la amígdala, ¿no? Entonces se van conectando, se va desarrollando todas estas conexiones emocionales que se dan entre la amígdala, la corteza prefrontal, ¿no? Y vamos construyendo estas personas que queremos que queden en el mundo. Cuando los docentes y los estudiantes van interiorizando su significado, están más conscientes de que su forma de relacionarse con los demás tiene un impacto, y que este impacto puede ser positivo o puede ser negativo, muy dañino. Y la autoestima positiva es un factor protector para estos problemas emocionales que contribuye a una mejor salud mental a través de esta amortiguación de las experiencias negativas. En cambio, la autoestima negativa puede estar relacionada con depresión, ansiedad, todo esto, eso están a la base. Entonces, por ejemplo, el sentimiento de vergüenza o culpa que sentía la vasija, ¿no? El sentimiento de culpa acompaña mucho a los síndromes depresivos, ¿no? Sentirse que uno no es lo suficiente, ¿no? O que fue, ¿no?, por culpa de uno. Esta sensación de culpabilidad que acompaña y que es muy difícil de llevar en sí. Y eso afecta sin duda al bienestar emocional. Lo que el colegio le va a decir al alumno, entonces va a sembrar su imagen personal y lo puede llenar de energía cuando son conceptos positivos, atributos positivos. Eso lo van a cargar, le van a dar ganas de hacer las cosas, le va a abrir ventanas, incluso ventanas que a veces habían sido desconocidas para sí mismo. Y en cambio los conceptos que son negativos son los que estigmatizan, y en vez de ser un impulso para cambiar, actúan como un freno, ¿no?, que impide el crecimiento emocional. Porque si el atributo positivo yo no lo tengo, yo no me voy a sentir competente para poder desarrollar aquello que se espera de mí. Entonces, si me dicen que soy, ¿no?, desordenado, flojo, ¿no?, imposible de tratar, eso va a frenar mi crecimiento, va a impedir que el niño se sienta capaz. Si en cambio yo, cuando el niño o la niña es capaz de hacer aquello que le cuesta, soy capaz de reforzarlo positivamente, le va a dar energía para seguir. Si yo me saco puros 2 en una materia, eso no me va a dar energía para seguir estudiando, ¿no? Pero si yo tengo resultados positivos, si resulta que en un trabajo del grupo puedo hacer un aporte que fue significativo, si se me reconoce algún avance en esa materia, entonces eso va a funcionar como una activación. Estaba pensando en un libro que leí hace poco, que no lo tenemos en los recursos, que se llama El universo según Carlota, ¿no? Y ella habla de estar en una sala de clases donde ella era mala para las ciencias, hasta que entra a una feria de ciencia y se empieza a interesar, ¿no? Y una vez que se siente competente, una vez que eso conecta con un núcleo de interés de ella, empieza su crecimiento, por supuesto cognitivo, pero también emocional, ¿no? Su conexión con el aprendizaje cambia. Puede ser un libro para leerles a los muchachos también. La autoestima tiene distintos elementos que es importante reconocer. No es solo la autoestima académica, que yo sé que está considerada ya, ¿no?, dentro, por ejemplo, de la evaluación del CIMSS, y es de la que tenemos quizás más información, y sabemos que una mejor autoestima académica efectivamente se ve reflejada en mejores resultados. Esto no es que
le compita a los resultados académicos, sino que esto va apoyando. Se tiene mejores resultados en el CIMSE cuando hay mejores autoestima académica. Pero también hay estudios, sobre todo a nivel internacional, CACE estudia mucho estos temas, sobre el desarrollo de la autoestima en general, personal y emocional, por ejemplo. Cuando el desarrollo emocional es mejor, también se ve afectado positivamente el aprendizaje. No solo cuando yo pienso que soy buena para estudiar, sino cuando yo siento que soy una persona simpática, alegre, optimista, ¿no? Y esos son los mensajes. Y los ponemos acá porque es importante saber que es necesario decirle a los niños descriptores en las distintas áreas, ¿no? No solo quedarnos en la académica. Y particularmente si una niña, por ejemplo, es muy bonita, no es necesario decirle todo el día que es muy bonita, ¿no? Sino que es importante saber que tenemos que reforzar las otras áreas de la autoestima también, ¿no? La académica, la emocional, la social y la ética. Donde no nos podemos equivocar y donde es muy importante que podamos poner mucha atención es en la autoestima ética, porque estamos desarrollando sobre todo personas que aprenden, personas que son inteligentes, que son competentes para desarrollar labores en el futuro, pero sobre todo buenas personas, ¿no? Que habiten este mundo. No queremos Putin, ¿no? Queremos desarrollar personas que tengan una claridad ética, y entonces en ese sentido, para los niños, poder entregarle la imagen de sí mismo como buenas personas es algo tremendamente relevante. Y aquí no nos podemos equivocar haciéndoles creer que son malas personas, ¿no? Por ejemplo, decirles que son mentirosos, ¿no? Alguien sacó y tomó las cosas de otro niño, ¿no? Pero no es un ladrón, ¿no? Uno se equivoca, ¿no? Quizás tú te equivocaste, pero no eres un mentiroso, ¿no? Es importante que podamos sembrar claramente que son niños que son buenas personas y generar las instancias para que poder desarrollar los distintos atributos. Entonces, en el área ética, poder desarrollar conducta prosocial a través de actividades de solidaridad, ¿cierto? De tanto afuera de la escuela como al interior de la escuela, donde los niños se puedan ver ayudando a otros. Eso va a ser bueno porque ayuda a otros, obviamente, pero también eso tiene un impacto a nivel personal en el bienestar personal. Eso mejora mi propia autoestima cuando yo ayudo a otros. Mi propio bienestar emocional mejora cuando yo estoy al servicio de otras personas. Entonces, eso es importante que este cuadrito queda, ¿no? Pero es importante saber que siempre pongamos huevitos en las distintas canastas. En términos generales, lo que tenemos que tratar de desarrollar, y tú decías, ¿cómo lo hacemos cómo vamos a hacer, ¿cierto? Como profesores para promover autoestimas positivas? Y cuando positivas no digo solamente alta autoestima, porque no queremos puros niños que solo piensen cosas buenas de sí mismos. Lo que queremos es que piensen las cosas buenas de sí mismos y las pongan en el centro de su identidad y que integren también su debilidad, ¿ya? Los niños que hacen bullying pueden tener una muy alta autoestima, pero no necesariamente eso es positivo, porque se sienten que son, ¿no?, lo máximo a nivel social y nada, pero eso no quiere decir que sea una buena autoestima. Una buena autoestima es cuando yo tengo una imagen de mí en donde predominan los elementos positivos, pero integro también aquellas debilidades, como lo pudo hacer la vasija. Entonces, lo que tenemos que tener son expectativas positivas en los niños, pero que sean realistas, ¿no? O sea, que sean alcanzables, ponerle tareas y metas que los niños sean desafiantes, pero que puedan lograr, porque si fracasan constantemente, uno no los va a poder reforzar y se van a sentir frustrados, ¿no? Entonces es importante que tengan experiencias de éxito, ¿no? Porque ahí es donde uno se energiza, donde uno le dan ganas de seguir en la tarea. Y en este sentido, como frente a los errores, las equivocaciones, ocupar la idea de mentalidad de crecimiento, que yo estoy segura que la tienen que haber visto y que la conocen, y si no las invito a investigarla, pero es que es algo que todavía no hemos conseguido. Este mensaje que no es que no se puede, ¿no? Es que todavía no lo hemos conseguido o no hemos dado con la estrategia, ¿no? Pero la sensación de que todo se puede desarrollar, la autoestima, el desarrollo emocional y la inteligencia. Todo está en desarrollo, porque el cerebro es tremendamente plástico, particularmente en los primeros años, pero incluso en la adolescencia. En la adolescencia pasa que lo que no se ocupa se pierde. Entonces es importante poder desarrollar en los adolescentes todos aquellos que queremos que su cerebro siga manteniendo y se siga irrigando. Entonces vamos construyendo cerebro. Ser muy generosos en la entrega del reconocimiento. No ser tan coñete emocionalmente y ser bastante explícito. Y aquí ponemos una proporción que de 6 a 1. Esa debería ser la proporción que dijésemos de atributos positivos, conceptos positivos a los niños, en tanto
otras críticas que hagamos, ¿no? O sea, cada vez que decimos algo que se nos desregulamos o que decimos algo que no está tan bien, ¿no es cierto? Pensemos que por cada una de esas tendremos que decir 6 cosas buenas al niño para fortalecer su autoestima y preguntarnos si estamos siendo capaces, porque eso va a dar cuenta no solo de la autoestima del niño, sino de una mejor relación, de este vínculo que hablaba Neva en un principio. Y para eso vamos a reforzar el esfuerzo, no solamente los logros. Vamos a tratar de utilizar, o sea, no vamos a tratar, porque cuando uno trata no lo consigue, sino que vamos a utilizar el verbo ser para reforzar positivamente. Vamos a decir a los niños que son buenas personas, no que está lindo el dibujo, que a veces nos damos vuelta, ¿no? De las cosas malas las decimos con el verbo ser, ¿no? Eres un desordenado, ¿no? Pero las cosas buenas las decimos en el verbo estar, ¿no? Está bonito, ¿no? Tratemos de darlo vuelta, las cosas buenas en el verbo ser, ¿no? Eres muy inteligente, y tratar de describir la conducta, ¿no? Eres muy forzado, ¿no? Se nota que le pusiste muchas ganas a este trabajo, tiene una gran cantidad, eres muy creativo, tiene una gran cantidad de color, ocupaste muy bien el espacio. Si un niño no pinta bien, no le vamos a decir que pinta lindo, ¿no? Pero sí le podemos decir otras estrategias que sí ha utilizado. Se esforzó, ocupó bien o mejoró en relación a sí mismo. Lo ocupamos en el verbo ser, y las cosas negativas, claro, esas las podemos dejar en el verbo estar. Reconocer el elemento de cada niño y promoverlo esto, porque a veces, solo el error que quiero como subrayar aquí, es que hacemos comparaciones, ¿ya? Y las comparaciones son odiosas, ¿ya? Cuando constantemente estamos comparándolos con los hermanos o con los otros estudiantes, eso echa a perder la relación de nosotros, o sea, del adulto o de la persona que hace el comentario con, en este caso, el estudiante, pero además echa a perder la relación entre los otros estudiantes que son comparados, ¿ya? Entonces, tratemos de buscar, cada uno tiene un espacio en la sala, cada uno tiene algo en lo que es bueno y lo que puede ofrecer. Y en ese sentido lo vamos a destacar y los vamos a promover. Gracias, Soledad. Muy, muy ilustrativo. Nos encantó el cuento. A varios aquí profesores nos encontró precioso y de una gran enseñanza, así que te agradecemos que lo hayas compartido. Y queremos dejar a Neva que nos va a contar un poquito de los recursos, ¿te parecen también? Un recurso educativo muy importante son las preguntas. Dejar espacio a los alumnos para que pregunten lo que quieren saber, donde tienen dudas, y me gustaría que los participantes lo pudieran ir poniendo en el chat, porque esta es la última intervención antes de las preguntas. Entonces las preguntas nos van a orientar. Bueno, todos sabemos que tiene más recursos, logra hacer más cosas, ¿no? En todos los campos, ¿no? Y cuando nosotros estábamos escribiendo los capítulos del libro que considerábamos los más fundamentales para el desarrollo emocional, nos planteamos qué recursos necesitarían los profesores y nos pusimos en la tarea de buscar recursos, de leer los libros, de ver los videos y cuál es el significado de que un profesor use recursos. Evidentemente las clases van a ser más amenas y más entretenidas, porque por entretenido que uno sea, uno tiene un repertorio que es limitado y las películas traen, por ejemplo, a la sala de clase cosas que nosotros no podríamos crear. A propósito de las expectativas, ayer vi una preciosa película que se la recomiendo, que se llama Todo es cierto, que es sobre los últimos años de la vida de Shakespeare, pero que te da una visión de cuál fue su vida, cuál fue la relación con sus hijos. Y a propósito de lo que decía la Sole, digamos, el tener expectativas que los niños no pueden cumplir puede ser tremendamente dañino para un niño, porque va a destruir, digamos, esta sensación de que él es capaz de llenar las expectativas de los papás. Es bueno tener expectativas altas, pero en relación a lo que sí el niño puede cumplir. Nada como una película para mostrar eso. Si yo quisiera mostrarle cuáles son los efectos de las expectativas, les diría, vean esa película. Pero además un recurso siempre moviliza y toca a los 30 alumnos de distinta manera.
Y eso hace que la participación de los alumnos enriquezca mucho el diálogo. Siempre un recurso es un elemento para elicitar el diálogo entre los alumnos y con los alumnos. En ese sentido, un diálogo nos muestra ventanas, nos abre horizontes. Me imagino, por ejemplo, si ustedes están pensando o les va a llegar un chico con necesidades educativas especiales a la sala de clases, ver antes con los niños ese maravilloso video que se llama Cuerdas. Si no lo han visto, véanlo. Yo lo habré visto 32 veces porque lo paso muchas veces. Y ese video todavía me hace llorar a mí, en términos de ver cómo una niñita es capaz de hacer una adecuación curricular para un niño discapacitado y cómo le afecta la situación del niño. No se los voy a contar para que sea una sorpresa. Y hoy día escuchaba a Soledad y decía yo qué ganas de haber tenido tiempo y podríamos ir escribiendo estos recursos en el chat y que hubieran visto la conferencia de la Rita Pearson sobre autoestima, que debería ser un must en los colegios para empezar el año. O sea, un recurso permite sacar comunicación, diálogo, traer más ideas. Y nos enriquece a nosotros mismos como profesores, porque estar siempre 24/7 dando clases, no 24/7, pero 6 o 7 horas al día en la sala de clases, la verdad es que a uno le agotan los recursos y en cambio traer recursos aporta participación, aporta ideas, es una muy buena estrategia educativa. En sí mismos los recursos son muy potentes. A veces basta con ver una película o leer un libro, eh, porque no se trata de que cuando le demos a los adolescentes iniciales de la adolescencia temprana a leer Mi planta de naranja lima, ese maravilloso libro de Ruperto Vasconcelos. Eh, no se trata de preguntarle quién es el autor y qué pasó en la página 34, sino qué les cambió, cuál fue el horizonte. Y la conversación entre ellos, en la medida que está en su zona de desarrollo próximo, va a ir generando vínculos, va a ir generando más conocimiento en los otros. Mi planta de naranja lima, que yo creo que debería ser un libro obligatorio. Hay libros que uno lee y que marcan la diferencia, ¿no? Uno tiene sus libros preferidos. eh, yo adoro las bibliotecas y adoro las librerías y encuentro que es una pena que se vayan perdiendo, porque ahí está como eh, la forma de saber, la forma de buscar información. Los libros te pueden contestar casi cualquier pregunta. Eh, Sin duda, cuando uno escucha lo que a un niño le pasa con la lectura de un libro o con mirar un video, por ejemplo, el video del caso de Lorenzo, que es un niño que también le costaban las cosas, uno ve que la reacción de los niños te abre ventanas a lo que es ese mundo. O si escuchamos esa canción de hay secretos que hacen bien y hay secretos que hacen mal, hay secretos chiquititos y hay secretos grandes, escucharlo le va a dar al niño la posibilidad, y ustedes mirando la cara de los niños, escuchando esa canción, si están atentos a las claves, van a poder sospechar dónde ha habido una situación de abuso, por ejemplo. O sea, los videos son una forma que abre ventanas, nos muestra el mundo de los niños por dentro. Yo estoy peleando hace mucho y voy a aprovechar esta ocasión que se me dan porque la oportunidad la pintan calva, porque no tiene pelos de dónde agarrarla, por volver a insistir en la necesidad de la biblioteca del docente. Los libros son muy caros, no siempre uno puede comprarse todos los libros que quiere y por lo tanto tener una biblioteca con los libros mínimos que uno considera que tienen que haber
por asignatura, los libros mínimos por desarrollo emocional, los libros mínimos de literatura, va a ser, ¿no es cierto?, una de tremenda ayuda para el profesor. A lo mejor, Tita, si estás por ahí, tú podrías contar, por ejemplo, cómo usaron nuestro libro en los colegios que fuiste, en el libro de formación emocional en los entornos educativos. ¿Estás por ahí para que cuentes? Sí, Porque, por ejemplo, eso es una manera de usar un libro como un recurso, no es necesario que lo tenga cada profesor, pero si está ahí, cuenta cómo lo hicieron porque fue tan creativo. bueno, hemos tenido hartas experiencias de uso del libro, y yo creo de que ese valor de tener algo de teoría, algo de estrategia y recursos para trabajar cada uno de los grandes temas es lo que le ha gustado a los profesores para usarlos en sus distintos establecimientos. Para algunos ha sido abordar el tema de cómo enfrentar crisis, para otros ha sido enfrentar el capítulo del burnout, y que eso es lo que más necesitan en este momento. Otros de cómo establecer vínculos. O sea, lo bonito es que este libro se pensó como un libro discontinuo, en el cual, conociendo lo básico, llámese leer en la introducción, el prólogo, el índice, uno se vaya al capítulo que sea de su mayor interés en ese momento, y yo creo que eso ha sido lo exitoso en muchas experiencias, que cada colegio, cada lugar lo ha ocupado dependiendo su gran necesidad. Hay muchos trabajando en clima, hay otros trabajando en resiliencia, hay otros trabajando en cuáles son las características de un profesor emocionalmente competente, o cómo mejorar la relación con los padres. Gracias, Tita. Muchas gracias. Bueno, ya nos quedan muy pocos minutos y no ha llegado ninguna pregunta que yo haya visto. No, porque las llegan por acá. Los voy a Llegan comentar. por ahí, sí, no podrías mandarlas por acá. Bueno, quiero decirles que los libros, las películas, son un tremendo recurso. ¿Por qué? Porque los niños van interiorizando personajes resilientes también. Todos los personajes de los libros, los protagonistas, sufren muchas adversidades y salen de ellas con elegancia, ¿ya? Y entonces cuando una persona, y con valentía, y con valor, y con solidaridad, y con justicia, porque los niños, los libros terminan en general, los libros para niños, a diferencia de las novelas que leemos nosotros, a veces con un final que es bastante justo. Entonces las personas van interiorizando por modelo personajes resilientes. Entonces alguien que ha leído 40 libros tiene 40 modelos de resiliencia internos que ni siquiera sabe que están, pero que le están dando fuerza a su acción o a su actuar. En la generación mía, que leíamos un libro que se llamaba Mujercita, habían 4 personajes y obviamente cada cual se identificaba con alguno que era el que más le acomodaba, y eso de alguna manera se incluía en su guión de vida. Ustedes, las que leyeron o los que leyeron Mujercitas o vieron la película, se imaginarán que yo me identificaba más con Joe que con Amy, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, así es la importancia de los modelos y de la resiliencia. Los libros transmiten valores y una discusión, pero usen los libros para que los niños conversen, discutan, cuentan qué les impactó, qué les ayudó, más que para controlar la lectura, ¿no? Eh, por eso yo he hecho tanto de menos y me dio mucha felicidad saber que iban a publicar de nuevo el programa de lecturas silenciosas sostenidas, que es un lugar en que los niños leen para leer. La sola lectura es en sí un tremendo recurso. Una película es un tremendo recurso, pero tienen que ser películas bien escogidas. En el libro van a encontrar millones de ellas por tema, ¿no? Por ahora yo les aconsejaría que ustedes vieran la Rita Pearson, un video de Robinson sobre el elemento, que lo mencionó una entrevista a Cyrulnik,
buscan Cyrulnik en la parte de crisis o en la parte de resiliencia y van a encontrar, nos preocupamos que todos los recursos de veras estuvieran, ¿eh? Para que ustedes pudieran utilizarlos. Y los miles de cuentos para niños que encontramos y que pueden contar los cuentacuentos o que están en esas maravillosas bibliotecas que fueron el CRAM, que es de las que a mí me pone muy feliz cuando voy a una escuela pública y encuentro que la biblioteca es a veces tanto mejor que el más pituco de los colegios de Santiago. Muchas gracias, Neva. Tenemos algunas preguntas, ya, si me permiten. Dileta pregunta, ¿en una persona se puede dar ser vulnerable y en otras ocasiones resiliente? Teresita. Por supuesto se puede dar el que todos tenemos momentos en los cuales estamos vulnerables, pero la actitud general, o si lo miramos en el tiempo, somos capaces de llegar a la resiliencia y esa experiencia negativa no nos paralizó y no nos hizo detenernos y mirar hacia atrás, sino que nos permitió seguir adelante y emprender nuevos desafíos. Tenemos momentos de vulnerabilidad, pero historias de resiliencia. Muchas gracias. Luz de Rancagua nos consulta, ¿qué pueden hacer con los adolescentes de 12 años que sufren de crisis de miedo, de angustia, en varios momentos del día, incluso en el colegio? Bueno, yo creo que hay que delegarlos, ¿eh? O sea, de partida uno tiene que poner los problemas a donde puedan solucionarlo. Yo no puedo operar a alguien de apendicitis porque no sé, ¿no es cierto? Pero sí puedo ayudar a mejorar el ánimo. Los niños tendrán que ir hay que tener contacto. Y yo sé que esto es una utopía, pero teóricamente uno debería poder derivarlos a algún lugar donde pudieran acogerlos y tratarlos, porque las crisis de pánico o la ideación suicida, por ejemplo, no nos podemos hacer cargo nosotros, hay que enviarlos a donde puedan objetivamente ayudarlos con medicamentos y con la familia. Si no existiere, ¿ya? Podemos hacer unas técnicas de apoyo, a lo mejor solo tú puedes explicar algunas técnicas de respiración para calmar a los niños, a lo mejor una conversación con las personas explicar que pueden hacer algo con el dibujo para expresar lo que sienten, dejarlos expresar las emociones, normalizar que estamos todos nerviosos, estamos todos tristes, estamos todos preocupados y que eso sucede, o sea, calmar al niño, no suprimir la emoción, sino que dejar que la expresión se exprese por un rato, pero después que se calme a través de mecanismos como la respiración. No sé si quisieras agregar algo tú, Sole. Claro, lo que pasa es que cuando el niño está en crisis no es el minuto para empezar a implementar cosas. Entonces es importante como poder tener espacios de calma antes de que la crisis se suceda, que el niño aprenda a respirar, o el curso pueda tener espacios de respiración, por ejemplo, de relajación, que los niños puedan identificar previamente qué los pone bien, qué los pone mal, de manera de no exponerse a situaciones que los ponen mal y tratar de generar y ofrecerse aquello que se pone bien en los momentos en que empieza. Pero una vez que la amígdala está secuestrada, la amígdala está secuestrada. O sea, es muy difícil intervenir en ese momento. Tenemos que tratar de contener, que no se haga daño, ¿no? Bajar la calma, pero tenemos que construir mucho antes, ¿no? Antes de que la situación, y practicarlo, porque esto tiene que ver como con cuando hay que tratar de evitar los episodios muy altos de ansiedad, porque esto va generando como rutas de autopista rápidas en el cerebro, ¿no? Entonces la ansiedad rápidamente, una vez que ha hecho un surco, empieza a avanzar, ¿no? Y se queda muy grabada corporalmente, pero la calma también, pero tengo que intencionarla, ¿no? Entonces, si yo soy capaz de hacer esos mismos caminos que parecen más de tierra que autopista, ¿no? Donde yo promuevo la calma y busco desarrollar climas y entornos, ¿no? Que nos ayuden a estar, porque estamos viviendo con un nivel de cortisol, que hablaban antes, muy alto, ¿no? Y eso está demostrado, que como sociedad tenemos niveles de cortisol muy altos, y eso no le hace bien a la salud. No le hace bien a la salud física, tampoco le hace bien a la salud mental. Nos hemos, comillas, acostumbrado a vivir este nivel, pero tenemos que ayudar a como desactivar este sistema de amenaza
y aumentar este sistema de calma. Entonces, las personas que nos hacen bien, los olores, los lugares, la música, ¿qué es lo que a mí me ayuda a estar mejor? ¿Qué es lo que a mí me calma? ¿No? Y empezar a aprender las señales propias del cuerpo cuando no empiezo a estar bien para ofrecerme aquello que necesito. O sea, ayudar a los niños a hacer un mejor registro emocional es lo que podríamos quizás tratar de implementar, apoyarlos, acompañarlos. Pero sin duda la intervención en casos de ansiedad muy recurrente, muy grave, va a necesitar probablemente tratamiento farmacológico. Gracias. Y además decir que el juego y el movimiento le hacen muy bien a los niños. A un profesor me enseñó a mí que cuando los niños se ponían insoportables y agresivos y él empezaba a gritar más de la cuenta en la sala de clase, los echaba a recreo 10 minutos. Decía, y vuelven Neva otros, porque en realidad estar quieto mucho rato para los niños no es un estado natural. ¿Ah? Hay que dejarlos moverse, hay que dejarlos jugar. Una pelota puede hacer maravillas con los niños. Un niño que está triste a veces le pone una pelota en los pies y mete un gol y le cambia exactamente el mood. O sea, el juego es el vehículo natural de aprendizaje de los niños y también a toda edad, ¿no? Por ejemplo, cuando vuelven de clase, que se han olvidado los nombres de los niños, jugar al alto, no sé si se llama así eso, que una tira la pelota para arriba, pero en vez de con nombres de países, con los nombres de ellos. Además, así el profesor también aprende los nombres de los niños mientras ellos tiran la pelota para arriba, ¿no es cierto? Y eso va, en esa cosa lúdica, se van construyendo vínculos, porque todo aprendizaje emocional es experiencial. Y las experiencias de alegría, de felicidad, de juego y de movimiento son muy importantes para los niños en la construcción de un cerebro más equilibrado. Yo creo que estamos en la hora y no vamos a explotar más a los profesores, agradecerles nuevamente a los que nos invitaron, a los que asistieron y a los copanelistas por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Neva. Muchas gracias, Teresita y Soledad. Y que queda una preguntita chiquitita, Soledad, si puedes repetir el nombre del libro sobre el universo que despierta el interés en la ciencia. Carola. El universo según Carlota. Es de una chilena, de una astrónoma chilena. Es un libro flaquito que podía ser de interés para el desarrollo de la ciencia, particularmente de las mujeres en la ciencia, y ella era una alumna que no era tan buena alumna y finalmente se reencuentra con el aprendizaje y el amor a la ciencia. Muchas gracias. Esperamos que este webinar les haya sido de utilidad a todos quienes se conectaron. Los invitamos a que estén al tanto de los otros que van a venir del programa Deseamos Comunidad y les reiteramos nuestro agradecimiento también a Neva Milicic, a Teresita Marchán y a Soledad López de Leguía por compartir sus conocimientos y su tiempo con todos nosotros. Muchas gracias. Hasta pronto.